Quiero presentarles al actor principal de esta presentación, que es el embrión humano, y definirlo como la forma más joven de un ser que tiene su comienzo en el momento de la concepción, en que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide y cuyo producto final se llama cigoto. Cuando el cigoto se divide en dos células se llama embrión de dos células. Cuando se divide en cuatro se llama embrión de cuatro células y ya existe un minúsculo ser humano. Las células reproductoras humanas masculinas o femeninas contienen un núcleo compuesto por 23 cromosomas que al unirse originan el cigoto con 46 cromosomas. A su vez, cada cromosoma está formado por moléculas de ácido desoxirribonucleico compuesto por genes con su código genético que encierra el programa total de la vida de esa persona, con sus características físicas y psíquicas, lo que requerirán el transcurso del tiempo para su desarrollo definitivo. Esta evolución comienza en el seno materno y continúa después del nacimiento, lo que ha sido corroborado por diversos trabajos de investigación. Una vez formada esta nueva célula, producto de la unión del espermatozoide con el óvulo, posteriormente se dividirá multiplicándose en la mucosa endometrial del útero de la mujer, y es una individualidad genética perfectamente establecida que preside su propio destino siempre que se le deje evolucionar naturalmente. Es ya, por lo tanto, un ser humano distinto de su propia madre. Los que niegan que el embrión extraordinariamente joven es un ser humano se han esforzado en utilizar un neologismo inútil, el término de preembrión. Inútil científicamente porque antes del embrión solo hay un óvulo y un espermatozoide. Y hasta que alguno de estos no fecunda al primero, no existe un ser nuevo. Por lo tanto, no se puede hablar de preembrión porque por definición el embrión es la forma más joven de un ser. Preembrión no existe ni ha existido nunca. Como bien ha sido certificado por el profesor Lejeune en su libro ¿Qué es el embrión humano?, a la edad de un mes, ese ser que en ese momento mide 4,5 milímetros, lleva una semana con un corazón que late y tiene esbozados sus brazos, piernas, cabeza y cerebro. Al mes y medio el mismo se ha crecido considerablemente y ya mide 3 centímetros. Mirándolo con mucho aumento se podría distinguir el objeto entre sus dedos la matriz de sus huellas digitales. Su sexo está definiéndose, pues la glándula genital ha evolucionado como un testículo si es varón o como un ovario si es una niña. A los 3 meses, este ser diminuto que todos hemos sido, si se le roza con cabello su labio superior, vuelve la cabeza, cierra los puños, frunce las cejas, aprieta los labios, sonríe, abre la boca e ingiere un trago de líquido amniótico. A los 5 meses se chupa el dedo, como muchos de nosotros hemos hecho varios años después de nacidos. Luego prosigue el desarrollo y la maduración hasta el nacimiento, casi siempre a los 9 meses. Y este ser que, como hemos visto, se inicia en el momento de la concepción y tras sucesivas etapas llega al alumbramiento, y puesto que es un ser y es humano, no cabe ninguna duda de que es un ser humano. No es que en la concepción está formado este potencialmente o que el cigoto está en potencia de ser humano. Por el contrario, la forma está actualmente presente en el material genético y el cigoto es un ser vivo independiente que pertenece verdaderamente a la especie humana. Y si la ciencia biológica atestigua con certeza y sin exceder el ámbito de sus competencias, el embrión es, desde el primer instante de la concepción, un individuo de la especie humana distinto y autónomo del concepto antropológico y filosófico de persona en relación al embrión de la especie humana, ya que la filosofía designa con aquel concepto al individuo de naturaleza racional. La naturaleza humana no posee otra modalidad de existencia real que la de ser persona. Pues, por lo que el embrión humano, cualquiera sea su edad o condición, es ciertamente el comienzo de una nueva vida humana y está destinado, si ya no lo fuese a ser hombre, y no otra cosa. Desde el punto de vista jurídico, el artículo 63 del Código Civil destaca que las personas por nacer no son personas futuras,
pues ya existen en el vientre de la madre, y así, dándose carácter legal en el artículo 70, dispone categóricamente que la existencia de las personas comienza desde la concepción en el seno materno. De modo que a partir de la fecundación del óvulo existe un ser humano que merece la protección de la ley, especialmente de su derecho a la vida. Brevemente hablaré sobre el aborto. El aborto es la muerte del producto de la concepción y su expulsión del organismo materno en cualquier fase de su desarrollo prenatal. En términos técnicos, es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad del feto. El aborto puede ocurrir por causas naturales que no dependen de la voluntad humana, es llamado el aborto espontáneo, y se produce por alteraciones del organismo materno o accidentes sufridos por la madre durante el embarazo. También puede ser producto de un acto voluntario, ya sea por medios quirúrgicos o farmacológicos, realizados con la finalidad de matar o expeler el producto de la concepción. Nadie puede matar a un ser humano inocente e indefenso, ni ordenar o exigir a otra persona que mate a un ser humano inocente e indefenso. En consecuencia, cualquier orden, norma o sugerencia o exigencia que alguien haga en este sentido es ilícita. Nuestra Constitución Nacional se ajusta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 3 dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la libertad de su persona. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 1, inciso 2, artículo 4, inciso A, dice: para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano y toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 1 entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, y sobre este artículo, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido de que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. El Código Civil argentino en su artículo 63 dice: son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno. Y en su artículo 70, desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. El Código Penal argentino, el libro 2, título 1, delito contra las personas, capítulo 1, delito contra la vida, artículo 85-88, castiga el aborto, que es por lo tanto un delito contra la vida de las personas. Sin embargo, el artículo 86 del Código Penal argentino exceptúa de pena a los abortos que han sido practicados por ciertas razones o en ciertas circunstancias. Son los llamados abortos terapéuticos. ¿Qué sería? Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la salud de la madre, y este peligro no puede ser evitado por otros medios, es el denominado aborto terapéutico. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor, sería un aborto sentimental. Cometido sobre una mujer idiota o demente, que sería el aborto eugenesia. Al respecto, Ciro de Martini sostiene que los abortos no punibles son verdaderos abortos, eso es, actos antijurídicos injustos, que la ley, por razones de política criminal, se abstiene de castigar, pero siguen siendo contrarios al derecho. En el primer caso, el denominado aborto terapéutico, en donde el embarazo es considerado de enfermedad, se esgrime como argumento que, estando en peligro la vida de la madre, el aborto estaría justificado. Y por otro lado, un médico que atiende a una mujer embarazada tiene en realidad ante sí a dos pacientes. Y el punto a considerar es el siguiente: no hay nada terapéutico en el acto de matar voluntariamente a uno de los dos. Distinto es el caso de la madre embarazada que requiere tratamiento médico quirúrgico sin que exista otro medio de curación, y que éste ponga en riesgo la vida del feto hasta la posible provocación de la muerte del mismo. En dicha circunstancia, la muerte sobreviene como una consecuencia indirecta que resulta de dos efectos de una misma acción. Uno bueno, salvar la vida de la madre, y el otro malo, la muerte del feto. De estos dos efectos, uno es el buscado y el otro es el no buscado. En el caso de una madre, por ejemplo, que padece cáncer de útero, y hay que hacer una histerectomía, y bueno, no sabemos cómo hacer de acuerdo al tiempo y la evolución del feto. Otra situación que se plantea con alguna frecuencia es el aborto genésico, con el fin de evitar el nacimiento de niños que pudieran tener
taras hereditarias, anomalías genéticas, cromosómicas, como el síndrome de Down, malformaciones como la anencefalia o cualquier otra enfermedad detectable por diferentes medios. Y ahora vamos a la objeción de conciencia, de la cual ya los oradores que me han precedido han hablado con mucha claridad. Como ya se ha dicho por los oradores que me han precedido, la objeción de conciencia consiste en el incumplimiento de una obligación de naturaleza legal cuya realización produciría en el individuo una grave lesión en la propia conciencia. Es importante tener en cuenta que lo que el objetor persigue, su intención, no es destruir ni obstaculizar la norma legal, sino obtener el legítimo respeto a su propia conciencia. Se trata de un enfrentamiento entre el deber moral y un deber legal. El contraste de ambas normas induce al sujeto, en base a profundas convicciones ideológicas, o decantarse por el dictado del deber moral y negarse a acatar la orden del poder público, por estimar que está en juego algo esencial e irrenunciable a la persona humana. Podemos citar algunos antecedentes históricos del Antiguo Testamento relacionados con los profesionales de la salud. Se trata del pasaje que relata cómo el faraón de Egipto ordenó a las comadronas que asistían al parto de las mujeres hebreas que dieran muerte a los hijos varones. Las comadronas que temían a Dios no obedecieron la ley ni al rey de Egipto y dejaron con vida a los niños varones. En Estados Unidos, después que en 1973 el Tribunal Supremo del caso Roe Wade liberalizara el aborto, todos los estados de la Unión en sus legislaciones sobre el aborto han establecido disposiciones en las que se prohíbe discriminar a cualquier facultativo que se niegue por motivos de conciencia a participar en procedimientos abortivos. Similar legislación protectora existe en ciertos países como Francia, Holanda, Uruguay. La actuación del médico se muestra paradójica en relación con la libertad de realizar o no un acto médico. El profesional tiene el deber de prestar asistencia médica, particularmente en las situaciones de gravedad, y por otra parte un derecho a negarse a prestar asistencia médica cuando la situación contraríe las convicciones o por simple decisión, siempre que no importe el abandono del paciente. En la Argentina, la ley 17.132 del ejercicio de la medicina, en el artículo 19, inciso 2, prescribe entre los deberes de los profesionales que ejercen la medicina el de asistir a los enfermos cuando la gravedad de su estado así lo imponga, y hasta tanto en caso de decidir la no prosecución de la asistencia sea posible delegarla en otro profesional o en el servicio público correspondiente. Además, en estas situaciones el médico tiene razón de su ciencia, potestad para decidir o no la realización de un estudio según su propio juicio, solicitando se lo exima de intervenir en una situación determinada en razón de un conflicto grave e insalvable entre el mandato legal y sus convicciones más íntimas. Y estando específicamente en el tema que se me ha asignado, objeción de conciencia y aborto, he recurrido a una publicación que hiciera con los doctores Ciro de Martín y Jorge Nicolás de Ferrer en el año 2012 sobre el médico frente al aborto. Analizaré los fundamentos de derecho positivo por la objeción de conciencia ante el aborto. En la legislatura vigente, el derecho a la objeción de conciencia se desprende de las garantías constitucionales relativas a la libertad de culto, de conciencia y religión, de acuerdo a los artículos 14 de la Constitución Nacional, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1938 y del Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Recientes leyes vinculadas con temas bioéticos han incorporado expresamente la objeción de conciencia. Entre estas normas cabe mencionar la Ley 25.673 de creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, donde la objeción de conciencia de los profesionales fue expresamente incorporada por decreto reglamentario 182/30. En su artículo 10 dispone: se respetará el derecho de los objetores de conciencia a ser exceptuados de su participación en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, previa fundamentación y lo que enmarcará en la reglamentación del ejercicio profesional de cada jurisdicción. Los objetores de conciencia lo serán tanto en la actividad pública, institucional, como en la privada.
Por su parte, la Ley 26.130 del año 2006, que se enmarca también en las disposiciones de la Ley 25.673, el artículo 6 reconoce a la objeción de conciencia. Toda persona, ya sea médico o médica o personal auxiliar del sistema de salud, tiene derecho a ejercer objeción de conciencia laboral, alguna con respecto a las prácticas médicas enunciadas en el artículo 1 de la presente. La presencia de objetores de conciencia no exime de responsabilidad respecto de la realización de las prácticas requeridas a las autoridades del establecimiento asistencial que corresponde, quienes están obligados a disponer los reemplazos necesarios de manera inmediata. La Ley 298 de Enfermería de la Ciudad, a la cual ya se refirió la hermana, del año 1999 reconoce explícitamente el derecho de los profesionales y auxiliares de esta disciplina a negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus convicciones religiosas, éticas o morales, siempre que ello no resulte un daño en las personas sometidas a esa práctica. Y finalmente, la Ley 1044 de la Ciudad de Buenos Aires del año 2003, referida al procedimiento a seguir ante situaciones de embarazos con patologías incompatibles con la vida, se respeta la objeción de conciencia respecto de la práctica enunciada anteriormente en el artículo 6. En los profesionales que integran los servicios de obstetricia y tocoginecología del subsector estatal de salud. Los directivos del establecimiento asistencial que correspondan y la Secretaría de Salud están obligados a disponer o exigir que se dispongan los reemplazos o sustituciones necesarias de manera inmediata. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido de manera expresa el derecho a la objeción de conciencia en el caso de aborto. Vale citar el proyecto de la Ley Legislativo 1218 del año 2012, conectado parlamentario del mes de julio del mismo año 2012, y es el que cuenta con mayor apoyo, cerca de 50 diputados firmantes, impulsando una amplia legalización del aborto hasta la semana 12 y del embarazo, y después de esta semana hasta el nacimiento por las causas diversas. En cuanto a nuestro tema de estudio, propone en su artículo 6 lo siguiente: aquellos médicos o médicas y además personal de salud que manifiesten objeción de conciencia para intervenir en los actos médicos a los que se hace referencia, esta ley deberán hacerlo saber a las autoridades de los establecimientos a los que pertenezcan dentro del plazo de 30 días corridos, contados a partir de la promulgación de la presente ley. Quienes ingresen posteriormente podrán manifestar su objeción de conciencia en el momento en que comiencen a prestar servicio. Y los o las profesionales que no hayan manifestado su objeción de conciencia en los términos establecidos no podrán negarse a efectuar las intervenciones. En todos los casos, la autoridad responsable del servicio de salud deberá garantizar la realización de la práctica. Es de esperar que prime la cordura y que estos proyectos no lleguen a su fin. Los médicos medimos nuestro progreso científico en términos de vida y no de muerte. Para esto último no hemos sido formados, ni servimos, somos médicos y técnicos de la sanidad para devolver la salud, no para asesinar. Es inadmisible que médicos y enfermeros se vean en la obligación de prestar cooperación al aborto. La Academia Nacional de Medicina, con fecha del 30 de septiembre, podemos presentar, por favor. Con fecha del 30 de septiembre de 2010 hizo pública la siguiente declaración, fijando su posición al respecto. El niño por nacer científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción, por lo que desde el punto de vista jurídico es sujeto de derecho como lo reconoce la Constitución Nacional, los tratados internacionales anexos y los distintos códigos nacionales y provinciales de nuestro país. Que destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano. El pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha defendido la vida humana como condición inalienable desde la concepción, por lo que la Academia Nacional de Medicina hace un llamado a todos los médicos del país a mantener la fidelidad a la que un día comprometieron bajo juramento, y que el derecho a la objeción de conciencia implica no ser obligado a realizar acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas del individuo, de acuerdo a la Constitución Nacional. Muchas gracias.